En esta cuarta parte de la clase de Streptococcus y Enterococcus seguimos con los cuadros clínicos de Streptococcus pyogenes. Entonces estamos mencionando, voy a retroceder un momento porque esta no es la diapositiva que tengo que seguir acá. Los últimos cuadros infecciosos supurativos son bacteriemia, que pueden estar asociadas a fascitis necrotizante, y síndrome de choque tóxico con una alta mortalidad, pero también podemos tenerlo como cuadros de bacteriemias primarias con diseminación a órganos como, por ejemplo, peritoneo. Este último caso lo menciono porque fue el más reciente que manejamos en la clínica. Un niño que llegó con una bacteriemia por piógenes y como complicación hizo una peritonitis, sin compromiso de víscera hueca. También se asocian cuadros de sepsis puerperal, de linfangitis, o sea, compromiso de los vasos linfáticos, neumonía, y todos estos cuadros pues han disminuido desde la introducción de los antibióticos. Hay dos manifestaciones de cuadros no supurativos. Por un lado, la fiebre reumática y por el otro lado, la glomerulonefritis aguda posinfecciosa. La fiebre reumática es complicación de los cuadros de faringitis, no de las infecciones cutáneas, y se caracteriza por cambios inflamatorios del corazón, de las articulaciones, de los vasos sanguíneos y de los tejidos subcutáneos. A nivel cardíaco, se observa pancarditis, puede haber compromiso bien del endocardio, del miocardio o del pericardio, asociada con la presencia de nódulos subcutáneos que generalmente son dolorosos. Puede ocurrir daño crónico progresivo de las válvulas cardíacas, y las manifestaciones articulares pues son variadas, pueden ser presentes cuadros de artralgias o de artritis franca, con múltiples articulaciones comprometidas en un patrón migratorio. Esto quiere decir que aparece primero en unas, luego en otras, y en las que tenía primero ya no tiene. Eso se llama patrón migratorio. La incidencia disminuyó notablemente en países desarrollados como Estados Unidos, pero en países en desarrollo es mucho más común y los casos son estimados hasta 100 casos por 100.000 niños por año. Las proteínas M de la clase 1 específicas como de los tipos 1, 3, 5, 6 y 18 son las que se asocian a fiebre reumática. Es una enfermedad de edad que presenta en edad escolar sin predilección por algún sexo durante los meses más fríos del año en países que tienen estaciones. Hasta en un tercio de los casos la faringitis es asintomática o de leve intensidad. Puede recurrir en una nueva infección por esta misma bacteria si no se usa profilaxis antibiótica, y el diagnóstico se hace básicamente con la clínica más la evidencia de una infección reciente por piógenes que se puede demostrar por la presencia de cultivo faríngeo positivo o prueba de detección de material genético viral o por elevación de astos, anti-DNasa B o anticuerpos anti-hialuronidasa. También se puede hacer con detección de antígeno del grupo A. La glomerulonefritis aguda es una inflamación aguda del glomérulo que se acompaña de edema, hipertensión, hematuria y proteinuria, que es causado por cepas nefritogénicas, o sea, cepas que van a atacar directamente el glomérulo y que están asociadas básicamente con infecciones cutáneas. Es, por tanto, una secuela de tanto infecciones cutáneas tipo impétigo, pero también se han descrito como secuelas de infecciones faríngeas. Entonces, diferenciemos. En el caso de la fiebre reumática, sí están directamente asociadas con cepas que causan faringitis, pero en el caso de la glomerulonefritis aguda pueden ser o bien de cepas cutáneas como las causantes del impétigo o de cepas que causan también faringitis. Los serotipos nefrogénicos M difieren para las dos primeras enfermedades. El diagnóstico se hace con la clínica, más la evidencia de infección reciente también por esta bacteria. Es habitualmente de buen pronóstico en niños, no es muy claro el pronóstico que hay en adultos porque se acompaña de pérdida irreversible de la función renal. El diagnóstico se hace con microscopía, entonces uno puede hacer tinción de Gram del tejido afectado en la piel o en los tejidos blandos. En faringe no sirve la tinción de Gram porque acordémonos que en la faringe residen muchas especies diferentes de bacterias. Entonces, la tinción de Gram puede que no sea o no es útil pues para hacer el diagnóstico.
La otra forma de hacer diagnóstico es detección del antígeno A. Se hace mediante una prueba rápida que es barata, es económica y que es específica para realizar en hisopados faringeos, pero no nos sirven para determinar enfermedades cutáneas o también enfermedades no supurativas. Se pueden hacer también pruebas basadas en detección de ácidos nucleicos que son menos sensibles pero son tan específicas como los cultivos y son las pruebas que son de elección donde estén disponibles. Y por último, el cultivo que se toma de la orofaringe posterior en la cual vemos que la saliva está colonizada por bacterias que inhiben crecimiento de este patógeno, del Streptococcus pyogenes, mientras que las bacterias de la faringe posterior también pueden inhibir el crecimiento del Streptococcus pyogenes. Entonces, en la toma del cultivo faringeo hay que tener mucha claridad en que tiene que ser de la orofaringe posterior para que no se contamine por saliva o por otras bacterias que están presentes también en la faringe posterior. Entonces volvemos a recalcar que el cultivo se hace de la parte posterior de la orofaringe, de las amígdalas, y en el caso del cultivo de la piel no hay problema, porque lo único que hay que hacer es, por ejemplo, en el caso de un impétigo, es levantar la costra y se toma la muestra del pus y de la base de la lesión. No se deben tomar directamente las muestras de las lesiones supurativas porque puede haber contaminación con otro tipo de bacterias como Staphylococcus. De tejidos o de sangre se pueden tomar cultivos en pacientes que tienen fascitis necrotizante y en casos de erisipela o de celulitis hay pocos organismos que pueden estar presentes en la piel. Se considera que el Streptococcus pyogenes es una bacteria de crecimiento fastidioso. ¿Esto qué quiere decir? Que es difícil de lograr su crecimiento. Puede ser demorado en placa, cuando se cultiva en placa, y requiere un periodo de incubación hasta por 72 horas. Entonces, ¿cómo más se puede demostrar que es un Streptococcus pyogenes? Pues demostrando específicamente el carbohidrato del grupo o pruebas de detección de antígeno. También se pueden hacer determinaciones de la susceptibilidad a la bacitracina, que ustedes recordarán cuando vieron previamente este tipo eh, de microorganismo, y también se puede identificar por la presencia de la enzima L-pirrolidonil arilamidasa o PIR. Esta hidrólisis de esta L-pirrolidonil beta-naftilamida libera esta beta-naftilamida, la cual en presencia de otro componente, el p-dimetilaminocinamaldehído, forma un compuesto de color rojo que dura menos de un minuto realizarla. Y si es positiva, nos confirma la presencia de un Streptococcus pyogenes. Si es negativa, es causada por otros Streptococcus. Entonces, la prueba de esta enzima, la PIR, nos puede ayudar a establecer si es o no un Streptococcus pyogenes. Hay que recordar que hay otro tipo de bacterias que también son PIR positivas, como los enterococos, pero que no reaccionan con el antisuero del grupo A y por eso pues, se clasifican diferente, como enterococos y no como Streptococcus pyogenes. Se puede hacer también detección de anticuerpos dirigidos contra enzimas estreptocóxicas o contra anticuerpos contra proteína M, que son importantes para mantener la inmunidad y que aparecen en forma tardía en la enfermedad, no sirven como pruebas diagnósticas. La medición de ASTOS o antiestreptolicinas es útil para confirmar, ya lo habíamos mencionado, la fiebre reumática o la glomerulonefritis aguda, y aparecen tardíamente, entre 3 a 4 semanas después de la exposición inicial, y se mantienen, no se elevan en casos de impétigo, y la presencia de la antidenidasa B se observa en pacientes que tienen impétigo o faringitis y debe ser realizado pues en casos sospechosos también de glomerulonefritis. Cuanto al tratamiento, prevención y control del Streptococcus pyogenes, esta es una bacteria que es sensible a la penicilina, sigue siendo sensible
a pesar del transcurso de los años, por lo que sigue siendo el tratamiento de elección. Las opciones orales que se pueden disponer son la amoxicilina o la penicilina B oral, y en el caso de alergia a la penicilina se puede utilizar cefalosporinas o macrólidos. Recordemos que la alergia a la penicilina no implica necesariamente alergia a las cefalosporinas, por más que son todos betalactámicos. Se utiliza la combinación de penicilina y clindamicina por vía endovenosa cuando tenemos infecciones sistémicas severas. Recordemos que la clindamicina es un antibiótico que inhibe la síntesis de proteínas, a diferencia de la penicilina que actúa sobre la pared celular. El drenaje y el debridamiento quirúrgico deben ser iniciados tan pronto como sea posible en pacientes que tienen infecciones severas de tejidos blandos. También podemos tener cuadros de pacientes que son portadores persistentes en la orofaringe de Streptococcus pyogenes, que puede ocurrir luego de completar un curso de tratamiento. Esto puede ser debido a varias circunstancias, o a una pobre adherencia al manejo, o porque se reinfectó con una nueva cepa, o porque hay pacientes que son portadores persistentes que requieren de otro manejo adicional, de un nuevo ciclo de penicilina, y si a pesar de eso el paciente persiste colonizado, pues ya no se recomienda ningún otro esquema. Es poco frecuente, pero puede ocurrir. El tratamiento en los primeros 10 días lo que hace es prevenir la aparición de fiebre reumática, pero curiosamente no altera la progresión a glomerulonefritis aguda. La profilaxis a largo plazo se establece cuando hay historia de fiebre reumática. Son pacientes que tienen que tomar todos los días amoxicilina para prevenir la complicación no supurativa, en este caso la fiebre reumática. La profilaxis no está indicada en casos de glomerulonefritis aguda. Vamos a parar acá y en el próximo video hablamos sobre Streptococcus agalactiae y más adelante hablaremos sobre neumococo y por último sobre Streptococcus viridis y enterococo.